En los Vedas, los relatos más antiguos de la historia de India, se habla de procesos cosmogónicos que no suceden en un momento determinado, surgen como algo eterno. La palabra tiempo no existe, solo más adelante se utiliza el concepto de kala, entendido como turno. Después vendrá la concepción de rueda de reencarnaciones, ciclos en que el ser se crea, manifiesta y destruye a través de los eones. La realidad es ilusoria, lo real es lo absoluto. Por este pensamiento, la historia como marco temporal no tiene mucho valor y no se dejaron textos que pudieran ayudar a su estudio. Aunque la escritura se conocía, durante amplios periodos de tiempo no redactaron genealogías, leyes, crónicas, batallas, eventos, ni nada relacionado a la administración y gobierno, por lo cual la historia de la India está envuelta en grandes tinieblas, salvo contadas excepciones. Incluso los Vedas, los textos más sagrados, el libro escrito más antiguo es del siglo XVII, antes solo se transmitió de manera oral. La historia de la India podría tener dos grandes divisiones, antes y después de la llegada de los arios. El primero es conocido como el período de las culturas del Valle del Indo, el segundo como período védico, pero ni siquiera hay certeza cuándo termina uno y comienza el otro, y en ambos casos los investigadores se apoyan en la arqueología, la lingüística y la literatura. De las culturas del Valle del Indo no se ha logrado descifrar su escritura, ni siquiera se sabe si lo es, y durante el periodo védico prácticamente no hay fuentes. Al igual que otras zonas del planeta, el territorio del Valle del Indo se pobló por distintas especies Homo en la prehistoria. Se han localizado restos de Homo erectus que datan de hace 500.000 años y de Homo sapiens con una antigüedad de 75.000 años. Hacia el 12.000 a.C. aumentaron los asentamientos humanos que dejaron su huella realizando petroglifos como los localizados en las cuevas de Edakal. A diferencia de la zona del creciente fértil, la revolución neolítica, esto es, todo el proceso de sedentarización, se desarrolló en el Valle del Indo alrededor del 5000 a.C., esparciéndose hacia el Valle del Ganges alrededor del 3000 a.C. Será en el Valle del Indo donde comienzan a desarrollarse diversas culturas alrededor del 3000 a.C., a las cuales se les ha denominado culturas del Valle del Indo. De estas sociedades hay poca información, que se ha obtenido gracias a los restos arqueológicos, pero ante los cuales se tienen fuertes incógnitas. Los yacimientos más importantes para el estudio de las culturas del Valle del Indo son Mohenjo-Daro y Harappa, en Pakistán, así como Lothal en Gujarat. De estos, destaca la ciudad de Mohenjo-Daro, una urbe de 1200 metros de longitud por 610 de anchura, comparada con las ciudades de Mesopotamia y Egipto en importancia y antigüedad. Se calcula que albergó alrededor de 40.000 habitantes y está dividida en un montículo en donde se concentraba el centro administrativo y la parte baja, sitio de los barrios artesanales, residencias, graneros y almacenes. Una de las características más importantes de esta ciudad es que fue planificada, formando las calles una cuadrícula bien definida. Las casas eran de ladrillo cocido, tenían un baño, conductos de desagüe y daban a calles anchas, por lo cual se considera de las primeras ciudades planificadas del mundo. Tuvieron contactos comerciales con Mesopotamia, Creta y tal vez Egipto, exportando cobre, oro, marfil, madera y probablemente tejidos de algodón. Se han localizado sellos que podrían ser escritura, pero no se han descifrado. Aún así, el hecho de que la ciudad fuera planificada nos habla de una civilización avanzada. Por registros arqueológicos, se sabe que su declive se dio entre el 1800 y el 1700 a.C., abandonando las ciudades entre el 1500 y el 1000 a.C. Esto se pudo deber a diferentes factores, como la sobreexplotación del suelo, inundaciones, pastoreo excesivo y deforestación, lo que terminaría debilitando las ciudades, llevándolas a ser blanco de saqueadores. El declive de las civilizaciones del Valle del Indo se dio al mismo tiempo que la llegada de los arios, iniciando con ello el periodo védico. No hay exactitud de su lugar de origen, aunque hay quienes, apoyándose en las similitudes fonéticas, lo sitúan como una raíz similar a la iranés, pero de ninguna se sabe su procedencia original. Se asentaron primero en Punjab y luego se trasladaron a Doab.
La información para este periodo también es escasa y confusa. Se sabe que las oleadas fueron constantes durante estos siglos, esto es, no fue solo un grupo que llegó, sino varios a lo largo de los siglos, ordenándose en Janapada cuando estaban solas y Mahanapada cuando se integraban en varias. Estos eran grupos tribales liderados por un jefe de clan o raja, aunque el gobierno recaía en los consejos tribales llamados Saba o Samiti, pero solo durante un primer periodo de asentamiento en que debieron enfrentar a los grupos nativos de la zona, aquellos que aún subsistían de las culturas del Valle del Indo. Una vez que logró cimentar su estancia, comenzaron a tomar mayor relevancia los brahmanes, quienes ayudaron a preservar los roles de poder. Así, el Raja se encargó del orden y la fertilidad de la tierra, mientras que los brahmanes custodiaron la ley sagrada o Vedas, fundamento de la jerarquía social cimentada en las castas. De esta forma, la religión comenzó a ser parte fundamental de la sociedad hindú, pero esta también tuvo una evolución a lo largo de su historia, fusionándose creencias de las culturas del Valle del Indo con las de los pueblos arios migrantes. Como todas las religiones del mundo antiguo, se dotó de fuerzas divinas todo aquello que no se lograba comprender, afirmando la existencia de tres fuerzas claves: la creadora, representada por Brahma; la destructora, representada por Shiva; y la protectora, representada por Vishnu, además de una multitud de dioses que simbolizan las energías divinas. Todas ellas surgen de un ser absoluto y supremo llamado Brahm. Su correcta invocación ayudaría a vencer a los enemigos, garantizar las cosechas y superar las distintas crisis. Esta invocación se realizaba a través de ceremonias y cánticos litúrgicos que solo eran conocidos por los brahmanes, de ahí la importancia de esta casta. Los brahmanes eran los únicos conocedores de los Vedas, palabra que significa verdad revelada, y que tienen un carácter sagrado, pues fueron contemplados por los sabios inspirados. Los Vedas se compusieron entre los años 1500 al 1000 a.C. y están divididos en cuatro: Rig Veda, el conocimiento de los himnos sagrados; Samaveda, conocimiento de las melodías; Yaju Veda, conocimiento de los rituales; Atharva Veda, conocimiento de los poderes mágicos. Al estar compuestos en sánscrito antiguo, su correcta pronunciación es clave para la obtención de lo solicitado, pero al ser un conocimiento tan importante, no fueron escritos, sino transmitidos de manera oral por los brahmanes, quienes memorizaban libros completos. Además de los Vedas, considerados como revelación, surgieron otras composiciones que sí llegaron a escribirse, nombradas como lo recordado o Smriti, que son una serie de textos compuestos a partir del siglo IV a.C., enfocadas a cuestiones legales, morales, devocionales, rituales y disciplinares, y que no fueron exclusivos de los brahmanes, sino creados por las distintas castas. Según el Purusha Sukta, uno de los cantos de Rig Veda, el hombre cósmico, Purusha, representante de la totalidad de las cosas que existen, fue sacrificado y de él surgió todo lo que existe. El Brahman fue creado a partir de su boca, el Kshatriya de sus brazos, de sus muslos el Vaishya y de los pies el Sudra. Así, se entiende que hasta arriba se encontraban los brahmanes o sacerdotes, después venían los kshatriyas o guerreros, le seguían los vaishyas o comerciantes y finalmente los shudras, consagrados al servicio a los demás. Sin embargo, cada grupo tenía funciones mucho más diversas. Los brahmanes eran encargados de la educación, responsables del pensamiento, interpretación de la realidad y aconsejar, además de dominar el sánscrito e interpretar los Vedas e intermediar con las distintas divinidades. Eran respetados y gozaban de muchos privilegios. Es por la importancia de los Vedas como forjadores de la cultura hindú que este periodo histórico lleva el nombre de védico. En los Kshatriya recaía la administración de la sociedad y el Estado. Eran los gobernantes y reyes, además de guerreros y encargados de la impartición de justicia. Por su parte, los Vaishyas eran terratenientes y propietarios encargados de producir, para lo cual tenían que hacer negocios, por ello han sido englobados como comerciantes. Por último, los Shudras podían ser agricultores, campesinos, artesanos y todo aquello que desempeñara algún servicio. Sin embargo, existía otro grupo que no era considerado ni siquiera casta, los Shudra, parias o intocables, considerados impuros e indignos de mezclarse con las demás castas. Esta división era clave.
Las personas solo podían casarse y en muchos casos convivir con los miembros de su misma casta. De violar esta regla, eran considerados impuros y perdían sus privilegios dentro de las castas. Se llegaron a dar casos en que la sombra de una casta inferior o su cercanía a cierta distancia podía contaminar la propia. De hecho, la palabra en hindú para casta es varna, que se puede traducir como color o clasificación, siendo esta última la más aceptada para su comprensión. Las personas eran clasificadas, pero las castas también daban un sentido de pertenencia, ordenaban a la sociedad y daban estabilidad a los grupos. En el tema de las castas se deben hacer dos aclaraciones. La primera es que fue un sistema que evolucionó lentamente. Al principio no era tan rígida la división y se podía convivir entre ellas sin problemas. Algunos autores consideran que primeramente funcionó como una forma de mantener las costumbres arias ante la convivencia con los habitantes de las culturas del Valle del Indo, pero lentamente fue evolucionando como una forma de los grupos dominantes, sobre todo los brahmanes, para evitar las revueltas. La otra nos dice que en realidad fue una forma automática de mantener la profesión de los padres, realizando una especie de herencia de los puestos y privilegios adquiridos. Así el hijo del rey era el futuro rey, el del carpintero, futuro carpintero, y evitarían la pérdida de lo obtenido. La segunda aclaración es que, además de las castas, existían las clases sociales al interior de ellas, esto es, alguien podría ser un brahman pero de clase baja o un shudra pero de clase alta, todo dependía de su habilidad, capacidad y suerte. Este sistema de castas se mantenía por ciertos pilares de la religiosidad hindú, que son el dharma, karma, samsara y moksha. El dharma es la correcta actuación y el cumplimiento de los deberes y la moral. Así, tanto buenas como malas acciones influirán en nuestros ciclos, pues cada acción tiene sus consecuencias, a lo que se le llama karma. En estos ciclos, que a veces se llega a entender como el paso del tiempo, se tienen diferentes reencarnaciones o samsara, y en lo que se reencarne dependerá de nuestras acciones, pudiendo ascender hasta las castas superiores o descender incluso a animales. Este proceso de purificación lleva a la liberación final, el moksha, donde el alma será liberada. Por esto, era fundamental el cumplimiento de las leyes brahmánicas, pero hubo corrientes religiosas que enfrentaron este pensamiento. El más famoso es el de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, quien se cree que vivió entre 583 y 483 a.C. y planteaba que la liberación podía ser alcanzada con meditación, poniendo de base el desapego y la eliminación del deseo, ya que el deseo era lo que provocaba la infelicidad. Según su doctrina, cualquiera podría, por medio de la meditación, romper el samsara y alcanzar el nirvana. Esta idea fue muy atrayente en las castas y clases inferiores, pero no gozó de mucha fuerza hasta siglos posteriores. Durante este periodo védico, solo se ha logrado localizar una ciudad de importancia, la ciudad de Kuru, que se convirtió en un importante centro de concentración de habitantes entre 1200 y 800 a.C., lográndolo a través de la integración de las varias Mahayanapadas. Tras esto, vendrá el periodo conocido como Segundo Urbanismo, donde resaltará la ciudad de Magadha como nueva integradora de las Mahayanapadas, iniciando su expansión de conquista por Bimbisara y continuada por su hijo Ajatashatri, expandiéndose durante los siguientes reinados. Durante este periodo, los hindúes enfrentaron constantes intentos de conquista del imperio persa por el norte, con lo que se creará una nueva frontera entre ambos reinos. El poderío de Magadha se extendió por el sur del territorio, alcanzando una gran extensión. Hacia el siglo III a.C., Magadha sufrirá ahora la invasión por parte de los macedonios, comandados por Alejandro Magno, siendo derrotados en la batalla de Río Adapés, pero gracias a la valentía del rey hindú, Poros, permaneció como rey, gobernando en nombre de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro y la subsiguiente división de los imperios seleucidas, Chandragupta Maurya será con el poder y comenzará una lenta unificación de todo el territorio bajo un solo imperio. Este proceso se conocerá como el Imperio Maurya, que durará del 322 al 185 a.C. Chandragupta pactó con los restantes reinos seleucidas para mantener una paz y enfocarse en su expansión hacia el sur del territorio. En el 297 a.C. sube al poder Bindusara, hijo de Chandragupta, quien gobernará hasta el 272 a.C. Bajo su gobierno, el imperio se expandirá a los actuales Pakistán, Nepal, Bengala y el norte del Dean,
quedando solo independiente la región de Kalinga, aún dominada por los grupos drávivas. Bindusara mantuvo una buena relación con Siria, Egipto y los reinos helénicos, pues su objetivo principal era su propio territorio. Su muerte inició una guerra de sucesión entre sus hijos, Susima y Asoka, ganando este último. Bajo el reinado de Asoka, que va del 372 al 232 a.C., el imperio alcanzó su máxima expansión, conquistando la rebelde región de Kalinga en lo que se conoce como la Batalla de Kalinga, que tuvo más de 100.000 muertos, tras la cual fueron pocos los territorios que quedaron fuera de la jurisdicción de Asoka, conquistando prácticamente todo el continente. Sin embargo, el impacto de estas batallas hizo que el rey se convirtiera al budismo e intentó implantar una serie de medidas morales a su pueblo, con lo cual dejará una abundante documentación que ayudará a comprender mejor la historia de India en este periodo. La adopción del budismo facilitó una mayor integración del reino durante el gobierno de Asoka, quien difundió sus nuevos edictos a través de los conocidos pilares de Asoka, de los que aún subsisten varios y en los que se impone la tolerancia y la no violencia, renunciando a la guerra y al sacrificio de animales, a la vez que se nombraba a sí mismo como Chakrabartin, el que sustenta la rueda, por lo que fue conocido como Asoka el Grande. Su política de no violencia, a la que renunció en varias ocasiones, se abandonó tras su muerte en el 232 a.C. Después, su imperio se descompuso en numerosos reinos independientes de los que no hay mucha información, salvo que su dinastía terminaría en el 185 a.C. Tras la muerte de Asoka el Grande, la historia de la India se volverá a sumergir en las interrogantes.